Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Aquí está Jesús Escudero de Publicaciones Querigma en compañía de Jorge Hostos de Publicaciones Querigma. Y en esta tarde vamos a estar con nuestro invitado especial, el doctor Bernardo Campos, hablando sobre su libro El principio pentecostalidad, el cual es un tema sumamente interesantísimo que hace algunos aportes teológicos tanto a la hermenéutica como a los elementos pentecostales, y quisiera invitarlos a acompañarnos y estar con nosotros y hacer sus preguntas al doctor Campos para así poder tener un tiempo enriquecedor. Jorge, un saludo para todos, por favor. Bueno, nuevamente Jesús, para mí un placer y un honor estar acá en esta hora, en este momento, a través de la página de Publicaciones Querigma en Facebook. Y bueno, como siempre, un placer estar acá contigo y con la gente que nos está viendo, y en esta ocasión el placer de estar cerca del doctor Bernardo Campos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo por permitirme estar acá, Jesús. Fantástico. Doctor Campos, por favor, salude a los hermanos y díganos un poquito acerca de su trasfondo académico y su carrera ministerial. Ok, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir algunas inquietudes que me han perseguido acá decimos en Perú, desde mi chiquititud, es decir, desde mi juventud, eh, sobre el tema pentecostal, pero no en el sentido denominacional, sino en un sentido mucho más amplio, diría cristiano, en términos más globales. Yo me convertí al Señor a la edad de 13 años, era como la mayoría aquí en el Perú, un católico, pero un católico practicante, porque yo vestía de hábito morado. Acá se celebra la procesión del Señor de los Milagros en octubre todos los años, y pues yo todos los años preparaba mi nacimiento del niño Jesús, una representación en el pesebre, y pues andaba en esa onda porque yo quería ser sacerdote. Y luego, claro, me llegó la invitación de una hermana de la iglesia que fue a mi casa a buscar a mi mamá porque quería llevarla al evangelio, ya que mi madre era una dirigente popular. Estoy hablando de una zona muy populosa aquí en Lima, Perú, y ella dirigía un club de madres en relación con la Iglesia Católica Romana. Y pues era directora de un grupo, digamos, interdistrital de clubes de madres auspiciado por la Iglesia Católica Romana y por una cooperación de misioneros del Canadá. Entonces la hermana esta fue a buscar a mi mamá para hablarle del evangelio y que vaya a la iglesia. Y cada vez que le invitaba, mi mamá decía, no, señora, gracias, yo soy católica. Y como yo andaba por ahí, decía, llévelo a mi hijito. Y pues la hermana dijo, no, bueno, usted, señora, porque claro, tenía interés en que ella creía que ganándole a mi mamá iba a ganar a mucha gente católica que estaba detrás, que estaba bajo la conducción y coordinación de su dirección de clubes de madres. Pero al final no fue. Y entonces, después de 4 intentos, la hermana, que ahora vive en los Estados Unidos, mi querida hermana Julia, me llevó a la iglesia. Y pues allí escuché por primera vez el mensaje del Evangelio y me convertí al Señor teniendo 13 años de edad. Y fue un cambio radical. Todo me pareció absolutamente nuevo. Pues comencé a ver la vida de otra forma. Yo no me acuerdo, yo me acuerdo que era muy tímido, pero me acuerdo que yo no sé cómo he pasado, estaba delante llorando en el altar, pidiendo perdón de mis pecados. Ahora estoy hablando de 1968, ¿no? En esa época, pues nosotros éramos como nerds prácticamente. ¿Qué pecados tenía yo? Tal vez las lisuras que hablaba en la calle y nada más. Pero la conversión fue genuina y pues el Señor me llamó a su obra, estuve trabajando, predicaba el Evangelio ya desde los 14 años de edad, en la esquina, en las calles, en las plazas, la predicación al aire libre. Luego, pues a los 17 años comencé a dirigir un grupo, una iglesia que me dieron, porque estaba muy entregado yo a la vida del Evangelio. Y a los 17, perdón, yo terminé de la secundaria a los 16 años, pero a los 19, 18 años entré al seminario presbiteriano, se llamaba Seminario Evangélico de Lima,
donde me formé y alcancé un bachillerato en teología. Y ya cuando terminaba yo el bachillerato me llamaron para trabajar y colaborar con el Consejo Latinoamericano de Iglesias, el CLAI, que es un consejo ecuménico que reunía a más de 110 denominaciones de América Latina. Así que fui a trabajar con el secretario de Comunicaciones para la formación del entonces Consejo Latinoamericano de Iglesias en formación. Todavía no se había formado. Y pues me entré a trabajar con ellos y me enteré de la necesidad de la unidad de la iglesia para hacer más efectiva la misión, porque las iglesias andan cada uno por su lado. Luego me otorgaron una beca para estudiar en ICEDET, el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, allá donde andaba el doctor José Miguel Bonino, José Severino Croato y muchas otras luminarias en esa época, ya por los años 86, más o menos 85, 86. Fui a estudiar a Buenos Aires, hice allí la licenciatura, la maestría y los estudios doctorales. No terminé los estudios doctorales ahí por la enfermedad de mi padre, tuve que regresar a Lima, pero hice el programa, solo me faltó la tesis que tuve que completarla después para alcanzar este programa doctoral. Pero bueno, esa es mi formación teológica y luego pude hacer una maestría en la Universidad Martin Luther King de Nicaragua a distancia, por extensión, y pues ahí estoy también esperando junto con el doctor Escudero poder completar también una maestría, un PhD con esta universidad. Está pendiente por este tema del coronavirus y de la pandemia mundial, se cortó, porque ya iba a empezar el programa ahora aquí en la Comunidad Teológica de México, que es una comunidad ecuménica también, ¿no? Entonces, mi formación es ecuménica en el sentido amplio del término, en el sentido de buscar la unidad de la iglesia, de trabajar por ella. He trabajado muchos años. En estos últimos años, recientemente, trabajé con varios obispos de distintas iglesias pentecostales, con un programa también del Consejo Mundial de Iglesias, y hasta ahora seguimos en esa dinámica de poder ofrecer nuestros servicios a la comunidad internacional, a las iglesias en general, buscando la unidad para la misión de la iglesia. Eso sería así en términos globales generales. Bueno, y agradecer a Querigma Publicaciones la posibilidad que me dio de poder publicar algunas obras que estaban ahí en carpeta, estaban guardadas esperando la gracia de Dios y la oportunidad de una editora como Querigma para poder publicarlos y difundirlos. Justamente de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Sobre este libro, Principio Pentecostalidad, que me ha publicado Querigma ya por el año 2016. Eso sería en términos globales. Fantástico. Sí, y el libro del doctor Campos fue uno de los primeros libros que Publicaciones Querigma publicó. Entonces podemos decir que el doctor Campos es pionero en lo que es Publicaciones Querigma y lo consideramos parte del equipo en muchos sentidos porque él ha aportado muchas cosas a la editorial con sus ideas y con sus libros y diálogos. Entonces es un placer contar con el doctor Campos en Querigma y también contar con él como un amigo. Pero doctor Campos, la pregunta que sería mi primer pregunta para usted es, ¿qué es la pentecostalidad y qué es lo que se implica cuando hablamos del principio pentecostalidad? Sí, yo hago una diferencia un poco acuñé el término pentecostalidad, no es que sea mío, sino que le di alguna fundamentación teológica. Así como se habla del cristianismo y se habla de la catolicidad, que hace referencia a la universalidad de la iglesia y no solo a la tradición confesional católico-romana, se habla de la catolicidad. Decía, ¿cuál es el término que me permite hablar de la presencia del Espíritu a nivel universal de toda la iglesia y que no se llame necesariamente catolicidad? Porque hablando de las 4 principales notas de la iglesia de los siglos segundo, tercero en adelante, se habla de la catolicidad, la apostolicidad, la santidad de la iglesia
Y luego se habla, a ver, me falta una, santidad, catolicidad, apostolicidad, ¿no es cierto? Y unidad o unicidad de la iglesia. Estas eran las 4 marcas que distinguían a la iglesia verdadera. Santidad, porque toda la iglesia es la comunidad de los elegidos, no hay 2 iglesias, hay una sola. Luego la unidad de la iglesia, porque a nivel universal solo hay un cristianismo a nivel mundial y universal. Y de eso justamente tiene que ver lo ecuménico, es la universalidad de la iglesia representada en aquel entonces en los grandes concilios, reuniendo a los grandes obispos representantes del cristianismo entero a nivel mundial, la unidad. Luego está la apostolicidad. No hay iglesia cristiana que no siga la apostolicidad de la iglesia. Esto que Lucas escribe, que los apóstoles permanecían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. A esa pentecostalidad me refiero, a esa apostolicidad, y no al apostolado moderno, contemporáneo, sino a la de los primeros apóstoles. Y luego estaba la catolicidad, ¿no? Katá, holos, que es las 2 palabras griegas que hacen referencia a la catolicidad, para hablar de la universalidad de la iglesia. Y decía, pero falta algo, falta la presencia del Espíritu que una estos 4 elementos o 4 notas, en latín nota, 4 notes de la iglesia, 4 características de la iglesia. Y entonces, orando al Señor, pues me vino la idea de hablar de la pentecostalidad de la iglesia como 5ª nota de la fe cristiana. Es decir, no me refiero a los pentecostales como tradición confesional, sino que me refiero a la pentecostalidad como la experiencia universal de todo el cristianismo a nivel mundial. Y cuando digo cristianismo, estoy hablando de uno de los hijos de la tradición abrámica. Pues somos 3 grandes hijos de la tradición de Abraham. Por un lado están los descendientes de Ismael, que es todo el mundo musulmán, hijo de Abraham. Por otro lado está Isaac, que es el judaísmo. Y por otro lado está el cristianismo, que viene a ser una síntesis de ambos movimientos hijos de Abraham, tanto de los musulmanes como de los judíos. Claro, esta perspectiva mía podría ser mal entendida si uno no la explica, pero estoy hablando de los hijos de Abraham, que somos hijos de Abraham por la fe. Entonces, a mí me vino esta luz de llamar pentecostalidad a la experiencia universal que tienen todos los cristianos. Recuerdo que una de las cosas que me ayudó fue que estuve en Brighton, Inglaterra, invitado allá por el año 95, con un evento mundial que reunió a más de 5.200 pastores, clérigos, teólogos, etc. Una experiencia interesante allá. Me invitaron como teólogo pentecostal. Y claro, pues en el 95 yo era pues un Nobel jovencito, teólogo, y cuando llegué allá a Brighton, Inglaterra, me buscaron en la lista de los pastores y líderes y no estaba. Y me dijeron, bueno, lamento mucho. Me hablaron en inglés, que no entendía yo tanto, hasta que llamaron un traductor para que me lo explique. Usted tiene que regresarse a su país. Y digo, ¿pero por qué? Si a mí me han invitado para esta reunión. Y lo lamento, pero usted no está en la lista. Es decir, lejos estaba en ellos de pensar que yo había sido invitado como teólogo. Y por ahí me acordé, después de una hora de intentar explicarles que recibí una invitación, porque ni siquiera la carta la tenía yo en la mano. Luego se me ocurre decir, bueno, pero yo soy teólogo, ¿no? Ah, ¿usted es teólogo? Y me buscaron en la lista de 200 personas en las cuales estaba Jürgen Moltmann y otros grandes teólogos de aquel entonces. Y me encontraron y luego me dijeron, perdónenos, me buscaba en 10.000 lenguajes, idiomas, me hablaban pidiéndome perdón, porque allí me encontraron, me sacaron de la casa donde estaba alojado y me dijeron, prepárese porque en media hora lo vamos a llevar a su hotel, donde estaban todos los teólogos. Y cuando salgo en media hora a ver, había una limusina atrás, ahí en la puerta de la casa, donde me habían hospedado provisionalmente, y me llevaron con los teólogos. Claro, ahí entendí el nivel de los teólogos en Europa. Es muy diferente a América Latina u otros lugares. Pues yo era nadie, no soy nadie aquí en América, ¿no? En general. Pero allá en Europa hay un respeto así
grandísimo para los teólogos. Y pues tuve ahí que convivir con los grandes teólogos. Y uno de los teólogos ortodoxos que hablaba español se acercó a mí para decirme, así entre nos, yo también hablo en lenguas, me dice, pero no lo diga, por favor. Y que había sido invitado a esta reunión carismática y pentecostal. Y cuando llegamos allí al lugar del evento, donde cabían más de 5,000 personas, era un auditorio inmenso, grande. Cuando abrimos la puerta con él, porque nos fuimos juntos del hotel, estaban monjas, curas, pastores, habían judíos, había mucha gente que era pentecostal, carismáticos, que estaban danzando en el espíritu y hablaban en lengua. Fue una cosa impresionante. Y a partir de esa experiencia es que reforzó en mí la idea de la pentecostalidad como experiencia universal de manifestación del Espíritu Santo. Y dije, debe haber alguna relación, pero también debe haber alguna diferencia. Y entonces establecí como teoría la teoría de la pentecostalidad como la experiencia universal de todos los cristianos a nivel mundial con el Espíritu Santo. Y el pentecostalismo vendría a ser una parte de esa pentecostalidad. Claro, en algunos libros yo he hablado de la pentecostalidad pentecostal y de la pentecostalidad no pentecostal. Por ejemplo, cuando un metodista o un luterano se vuelve carismático, ¿deja de ser luterano o deja de ser reformado metodista? No, sigue siendo reformado, metodista o bautista, ¿no? Pero ¿qué es? ¿Cómo se llama lo que él ha vivido? Pues no lo hace pentecostal, no tiene por qué ser pentecostal. Más vale que sigan en su tradición, porque la iglesia verdadera, una iglesia cristiana, es una iglesia avivada, una iglesia llena, una iglesia que vive el avivamiento del Espíritu sin tener que cambiarse al pentecostalismo como tradición confesional. Entonces yo hago esa diferencia. Una cosa es la pentecostalidad universal y otra es los pentecostalismos en particular. Entonces los pentecostalismos son prolongaciones, intentos de prolongar la pentecostalidad originaria que se vivió el día de Pentecostés, allá con los apóstoles, los 120 y otros más, luego los 500, luego los 3,000, luego los 5,000, y luego las cuatro ondas de Pentecostés que Lucas lo describe en el capítulo 2, luego en el capítulo 4, luego en el capítulo 10 y luego en el capítulo 19, ¿no? Esas ondas del Espíritu, que es la pentecostalidad universal, que va avanzando y en cada lugar donde se produjo la experiencia de Pentecostés, por ejemplo, está el Pentecostés jerosolimitano o de Jerusalén, Hechos capítulo 2. Luego está el otro Pentecostés más adelante, el del capítulo 8, perdón, dije 4 en antes, ¿no? El capítulo 8, cuando huyendo de la persecución de Saulo, después de matar a Esteban, Saulo comienza a perseguir a la iglesia y los apóstoles tienen que huir. Y entonces ahí Felipe, el apóstol, el que le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre, que le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y al cual Jesús le dijo, tanto tiempo estoy con vosotros y no habéis visto al Padre. Felipe se fue a Samaria, porque ningún judío iba a Samaria. Entonces él, me imagino, habrá pensado, si me voy a Samaria, ahí no me van a encontrar, porque ningún judío va a pasar por Samaria. Y se va a Samaria y comienza a predicar y la gente estaba embelesada con la magia ahí. Estaban todos ciegos desde el más chico hasta el más grande. Y cuando les habló del evangelio se le cayeron las vendas de los ojos, dejaron la magia. Pero mire, Felipe no pone la mano para que la gente reciba el Espíritu Santo. Manda a llamar a Pedro y a Juan, llegan a Samaria y ocurre ahí un segundo Pentecostés, el Pentecostés samaritano. Y hablan en lenguas. Cuando Pedro está explicando las razones, un poco balbuceante, porque no sabe qué decir entre los samaritanos, el Espíritu Santo desciende sobre todos y comienzan a hablar en lenguas. Lo mismo pasa en la casa de Cornelio, que el ángel se le presenta y dice, vaya y busque allá la casa en Jope, hacia el sur de Palestina. Busque ahí a un tal Simón, pregunte por él, que está alojado en la casa de otro Simón, el curtidor. Vaya, pregúntele y llámelo porque él tiene un mensaje para ustedes. Es lo que yo he llamado en el libro, este libro del principio pentecostalidad, las conexiones divinas. Es el mismo Espíritu Santo de Dios que está promoviendo una conexión entre Pedro, el apóstol, y entonces Cornelio.
Cuando Pedro llega, no sabe cómo explicar, porque primero él está saliendo de un tema muy difícil, porque para él pisar la casa de un gentil como era Cornelio, por más amigo que sea de los judíos, era un problema serio. Pero ya gracias a Dios tuvo la visión del lienzo que bajó con los animales inmundos. Con eso Dios le estaba dando a entender que lo que él creía que era inmundo, Dios lo ha santificado. En otras palabras, que vaya sin ningún problema y entre a la casa de un gentil y les comparta el mensaje del evangelio. Cuando Pedro está hablando ahí, balbuceante, explicando, tratando de ver, porque no se fue solo, se fue con un grupo de hermanos, discípulos, tal vez compañeros de él en el ministerio, porque si él iba solo y luego testificaba que había ido a la casa de Cornelio, pues lo iban a linchar, porque un judío jamás pisa la casa de un gentil. Así que se fue con el grupo y ellos fueron testigos de que Dios no hace acepción de personas y recibieron la unción del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Luego ya Pablo en el capítulo 19 y otros discípulos en Éfeso, este gran movimiento ahí de la diosa, la gran diosa de los efesios, Diana, diosa de los efesios, en ese contexto, pues él pregunta a Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y entonces ellos recibieron la unción del Espíritu y al revés, inmediatamente fueron bautizados en agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del Pentecostés, de la pentecostalidad, que se va extendiendo literalmente, como dice Lucas 1:8, desde Jerusalén, pasando por Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, esa experiencia no es uno de los grandes avivamientos, es la madre de los grandes avivamientos, es la matriz de los grandes avivamientos. Ahí comenzó el avivamiento mundial. Entonces, ¿cómo llamar a eso? ¿Pentecostalismo? No, es la pentecostalidad de la iglesia. ¿Y quiénes son los herederos de esa pentecostalidad? No me va a decir que los evangélicos o el protestantismo, no, señor, porque primero fue el catolicismo romano, del siglo I en adelante, siglo II en adelante. La iglesia que tenía su sede en Jerusalén, se pasó y se trasladó a Roma. Y luego pasó de ahí, por eso se llama iglesia católica, apostólica por la tradición de los apóstoles, y romana, porque la sede se pasó a Roma. ¿Y de qué estamos hablando? Del cristianismo. El cristianismo del segundo, tercer siglo es el cristianismo católico romano. No hay protestantismo todavía. Pueden haber habido por ahí variantes del catolicismo, pero todavía todos somos cristianos católicos, universales, católico, apostólico y romano, hasta el siglo XVI. O si quieren, un poquito más atrás, hasta el siglo XII, con la emergencia de los siglos X y XII, XI tal vez, del movimiento, principios de movimientos reformados, ¿no? Como los ortodoxos, por ejemplo, y luego otros reformadores en el siglo XII, digamos, el cisma de Aviñón en Francia, donde el obispo de Aviñón de Francia le dijo al obispo de Roma, pues, oye, tú eres obispo y yo también soy obispo, y a mí no me parece que lo que tú estás haciendo sea algo bueno, así que yo te excomulgo de la iglesia, le dijo el obispo de Aviñón de Francia, excomulgó al obispo de Roma. Y el obispo de Roma dijo lo mismo, mira, acá el verdadero obispo soy yo, así que yo te excomulgo, y se excomulgaron. Pero todos éramos católicos. Te digo esto porque los herederos primeros de la pentecostalidad es el cristianismo universal, que no era protestante, sino hasta el siglo XVI formalmente, cuando nuestro hermano, al monje agustino católico Lutero, lo expulsan de la iglesia porque ya no pueden más con él. Pues jamás por su mente habría pasado por Lutero volverse protestante, ¿no? Era un protestante, era un apodo que le dieron por protestón. Y pues eso es el principio protestante, del cual Paul Tillich, este teólogo luterano de la modernidad, y que luego, perseguido por Hitler, se fue a vivir allá a Estados Unidos, igual que Calvar también. Él es el que habla del principio protestante, el que plantea esta fórmula de la reforma protestante, Ecclesia reformata semper reformanda. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia reformada siempre debe estar reformándose. Entonces, esto a él le he llamado el principio protestante. Y yo hablo del principio pentecostalidad,
que es lo que nos lleva a todos a vivir constantemente la búsqueda de la unción del Espíritu Santo, pero no en los términos y categorías propios del pentecostalismo tradicional o neopentecostal, como quieran, sino en términos más bien de la teología lucana, de la teología de Lucas y del resto del Nuevo Testamento sobre la pentecostalidad de la iglesia. Y ahí hago mención del libro de mi amigo el pastor Eleuterio, que va a publicar muy pronto Querigma Publicaciones, sobre Pentecostés como nuevo Sinaí. En realidad ese nuevo Sinaí es la nación de la ley ahora en Cristo Jesús resucitado, presente en la iglesia, inaugurando los últimos tiempos a partir del día de Pentecostés. Entonces hablamos de una pentecostalidad universal. Lo que plantea este amigo pastor de allá de México, el pastor Eleuterio Uribe, en resumen, en síntesis, es lo siguiente, que Pentecostés viene a ser como clave de lectura para todo el Nuevo Testamento. Esto es, desde el punto de vista de la teología bíblica, un gran aporte y trata de demostrarlo con exégesis y pasando por varios libros del Nuevo Testamento, cómo incidió de manera eficaz esta experiencia de Pentecostés, no solo en Lucas, sino también en Pedro, también en Pablo y en muchos otros escritores, incluso en Juan. Esto es, digamos, el planteamiento de este libro del pastor Eleuterio, que me ayudó muchísimo a mí en la publicación de este libro mío, El Principio de Pentecostalidad. Cuando yo ya había conversado contigo, Jesús, para publicar este libro, me invitaron a México y pude conversar con él y vi incluso su escrito. Me encantó y me fascinó porque me abrió una luz y esperé pues incorporar un poco este tema en mi libro El Principio de Pentecostalidad. Pero ahora ya, gracias a Dios, en estos días sale el libro que Querigma va a publicar de este amigo Eleuterio, que es un biblista, y lo recomiendo altamente, porque ni siquiera Strong en los Estados Unidos y varios otros, ni Kenneth Archer, que ha escrito sobre hermenéutica pentecostal, ni muchos otros han hablado con tanto énfasis. Tal vez el doctor Kenner, que escribió sobre la hermenéutica del espíritu, un libro similar al que yo escribí, pues, salvando las grandes diferencias, ¿no? Él es un biblista de renombre. Tal vez él haya puesto ese énfasis en la hermenéutica del espíritu o de la influencia de la pentecostalidad para la teología bíblica neotestamentaria. Para mí, esto es revolucionario. Es decir, si es verdad que Pentecostés es clave de lectura para todo el Nuevo Testamento, entonces la clave de lectura en la teología bíblica para el Antiguo y para el Nuevo es el pacto, la alianza. Sí, la alianza, pero que nació en el Sinaí, pero Pentecostés es el nuevo Sinaí, es donde la alianza, donde se sella el nuevo pacto en Jesús, que comenzó en la cruz, resucitó y formó la iglesia en el día de Pentecostés, o inauguró el cristianismo mundial. Entonces, la pentecostalidad viene a ser el nuevo Sinaí y la clave de lectura neotestamentaria para la teología bíblica del Nuevo Testamento. Entonces, que lo tomen los biblistas, que vean si esta tesis es fundamental o no, y que rebatan esa tesis. Después de leer el libro de Eleuterio Uribe y de mi libro también, donde yo hago una mención, aunque muy rápida, más desde la teología contemporánea, la teología dogmática, trabajo este tema. Yo no soy biblista exactamente, pero cuando mis deficiencias en el área de teología bíblica pues son cada vez más grandes, pues me remito a los grandes teólogos biblistas. Y esto me pareció muy interesante, por eso recomendé el libro y varios de los biblistas pentecostales han recomendado ampliamente este libro. Bueno, diría esa es la pequeña diferencia entre pentecostalismo y pentecostalidad. Bendición. Es siempre edificador escucharle. Tiene bastante material para enseñarnos, para ilustrarnos, tanto en el área de la historia, la filosofía, la hermenéutica y la teología en general. Entonces siempre ha sido muy grato escucharle y platicar con usted por eso.
entre todas las cosas que dijo, que fueron muchas muy interesantes, una de las cosas que me llamó mucho la atención es mudarme entonces a Europa para poder ser reconocido y tratado bien por ser teólogo. Sí, por lo menos en Inglaterra, ¿no? Fue una experiencia. Siempre lo cuento porque, pues, como diciéndole a los pentecostales, oiga, aprendan, ¿no? Aprendan. Sí, Sí. es triste, pero aquí en Estados Unidos, al igual que en América Latina, podemos tener gente graduada del seminario con su maestría, trabajando en un supermercado en lugar de estar en un lugar apropiado. Pero bueno, volviendo al tema, Sí. entonces, usted ya ha mencionado lo importante que es la pentecostalidad en el desarrollo de la teología bíblica. No sé si usted quiera expandir un poquito más esa área o desearía que pasáramos a una siguiente pregunta. Como gusten, pero a mí me parece que este tema es fundamental. Es revolucionario en el campo de la teología bíblica, no tanto en el de la sistemática, porque se escriben muchos libros de teología pentecostal, pero los referentes bíblicos, exegéticos, son muy débiles. Entonces, hace falta una teología bíblica de la pentecostalidad o desde la perspectiva pentecostal o desde lo que el doctor Kenner ha llamado la hermenéutica del espíritu. En ese sentido, no la hermenéutica como interpretación de la iluminación que me da a mí en el espíritu y que puedo hablar en éxtasis, no en ese sentido, sino a partir de la exégesis. En mi libro que tú me publicaste también, en Kerigma me publicó Hermenéutica del Espíritu, que es un librito muy pequeño, en realidad no más de 100 páginas, era la propuesta de una teoría de la interpretación que plantea la necesidad de ir más allá de la exégesis y la hermenéutica tradicional, de ver cómo, o de volver tal vez a lo que los antiguos llamaron el sensus plenior o el sentido profundo de las escrituras, lo que algunos han llamado ahora el rema, más allá del logos, es decir, que no solamente la apropiación de una palabra, de ese logos, de las Sagradas Escrituras o de Jesús mismo en mi vida personal, sino además de hacer realidad, de hacer vida el texto en mi vida cotidiana, lo que significa una reinterpretación, una relectura de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, en mi contexto muy particular. Es decir, de ir más allá de la exégesis a la búsqueda de la presencia del Espíritu, de la iluminación del Espíritu, para poder comprender las Escrituras. Es lo que yo hago en mi experiencia particular y cotidiana. Pues yo he estudiado exégesis, como lo ha hecho el doctor Hostos, que está a tu lado, como lo has hecho tú y como lo has hecho muchos. Pero hay un límite de la exégesis, dependiendo a qué exégetas lees, dependiendo cuál es la tradición confesional del exégeta. Si yo leo a un exégeta bautista no pentecostal o antipentecostal, o si leo al doctor MacArthur, que es más antipentecostal que pentecostal, para decirlo con toda claridad, si leo cuál es su comentario de Hechos capítulo 2, me va a decir que eso ya es la revelación, el milagro de la comunicación, pero que se quedó ahí en Pentecostés y no ocurre nunca más. Pero si yo leo a otros teólogos, sean alemanes, o sean ingleses, o hablen en español, lo que fuera, si son pentecostales, ellos saben y conocen de la experiencia del Espíritu Santo de muchos misioneros en el mundo, no solo a partir del siglo XIX, que es la época de las misiones a nivel mundial, sino de todas las épocas a lo largo de la historia, porque escribí un libro también que me publicaste, que fue este tema sobre si existen o no apóstoles en el siglo XXI. En ese libro yo hablaba hizo una investigación a lo largo de la historia del cristianismo, leyendo desde el reverso de la historia, porque muchos no lo dicen con claridad, pero le encontré que los carismas del apóstol y del profeta siempre se han mantenido y han estado presentes en la iglesia. Lo que no se ha mantenido han sido las iglesias en cuanto a cultivar todos los dones y todos los ministerios. Entonces, volviendo a ese tema, yo creo, por eso, depende a quién consulto,
Si yo consulto a biblistas pentecostales que saben que aún ahora Dios puede hacerme a mí hablar en lenguas, como hay la experiencia de algunos misioneros en algunas zonas del Asia y del África, que cuando han llegado a una tribu donde no hablaban el idioma, porque hablaban ellos solo inglés, cuenta un misionero en una de las tribus, creo que fue no recuerdo si fue en Tanzania, ahora no recuerdo exactamente el lugar, pero que cuenta que unos misioneros ya adultos ellos entraron a una tribu, estaban caminando y de pronto se sintieron acorralados por un grupo de nativos. Y estoy hablando del siglo XIX, ahora poco. Y entonces ellos lo que hicieron fue tomarse de las manos, se arrodillaron y comenzaron, como pentecostales misioneros que eran, a orar y encomendar su vida a Dios. Y cuando menos se dieron cuenta, estaban hablando en lenguas. Claro, en situaciones muy difíciles, cualquiera habla en lenguas, hasta los que no hablan en lenguas seguro que van a hablar en lenguas. Así que, pero de pronto cuando alzaron la vista y miraron todos los nativos que estaban con sus lanzas y sus flechas para matarlos, estaban inclinados y orando. Y hablaron y le dijeron que les había hablado del evangelio en el idioma nativo de ellos. Esa experiencia la han tenido muchos, ¿no? El misionero Mel Tari, que escribe no me acuerdo ahorita el nombre del autor, pero el libro El Hijo de la Paz, que cuenta la historia de este misionero Mel Tari, que lo llevaron a Estados Unidos. El misionero norteamericano le dijo: prepárate porque el jueves que viene te voy a llevar a los Estados Unidos, vas a tener un mensaje allá, porque estaban viviendo un avivamiento allá en Indonesia. Y entonces Don Richardson se llama, el autor Don Richardson. Lo llevan y pues no sé qué había pasado, pero el misionero que lo iba a traducir se había ido un rato por ahí, había salido y no se había dado cuenta que ya lo subieron a Mel Tari, indonesio, y el hombre no hablaba inglés, era absolutamente nada. Y entonces él se puso a orar, que es lo que hace cualquier pentecostal cuando no tiene mensaje o no puede hablar a la gente. Se pone a orar y comienza a hablar en lenguas. Y siguió hablando en lenguas, y pues trataba de demorarse a ver si llegaba el misionero para que le traduzca. Y se pasó casi una hora hablando en lenguas, pero cuando llegó el misionero, terminó de hablar en lenguas. Él pensó que ya recién iba a comenzar a predicar, y la gente se puso de pie y aplaudió, porque casi una hora, había hablado en un inglés casi perfecto. Y él dice: pero yo no he hablado inglés, yo solo he hablado en lenguas. Entonces dime, a la luz de Hechos capítulo 2, ¿eso ya se terminó o es una experiencia que puede darse hoy también? Porque el milagro, discuten algunos, el milagro es de audición, porque el texto dice: les escuchamos hablar en nuestra propia lengua a estos galileos, les escuchamos que nos hablan en nuestra propia. Entonces dice que el milagro de Pentecostés es de audición, que los interlocutores de todas partes del mundo que hablaban diferentes idiomas le escuchan hablar, pero los galileos están hablando Galileo nada más. Entonces el milagro no está en la boca de los galileos, sino en el oído de los que escuchan. Y luego otros biblistas, otros exégetas, incluso alemanes, y esto me lo cuenta mi amigo el doctor mexicano Daniel Chiquete, que hizo una tesis de licenciatura en la Universidad de Costa Rica. Su tesis fue sobre Hechos capítulo 2 y yo pude leer el libro, y ahí él cuenta el comentario de algunos exégetas alemanes, y algunos de ellos dicen que el milagro no solo es de audición, es también de locución, que es probable que los galileos hayan hablado en lenguaje del otro, que ya no sería glosolalia o esas galimatías, ese lenguaje que no se entiende, sino sería xenolalia, es decir, hablar el lenguaje directo de alguno o un dialecto de los que estaban presentes. Bueno, cualquiera sea el caso, porque no se puede saber exactamente si es xenolalia, glosolalia, o si es solamente un milagro de audición o es un milagro de locución. En mi experiencia pentecostal, creo en la posibilidad de un milagro de locución y de audición, de ambas. Es posible. O sea,
como verás, la exégesis está atravesada por la experiencia, por la situación, por el contexto donde uno vive, por la situación confesional de cada uno, la apertura que uno tenga al Espíritu Santo o no. Desde mi experiencia pentecostal, mi exégesis será distinta. Mi hermenéutica no será solo la hermenéutica clásica, será una hermenéutica orientada por la experiencia del Espíritu. Y es lo que hago antes de entrar a la clase, cuando no tengo mucha información. Lo que hago es pues, levantar mis ojos al cielo y decirle, Señor, explícame cómo es esto. Y me ha pasado varias experiencias. Una de ellas, nomás te cuento, un grupo tengo tiempo todavía, ¿no? Unos minutitos. Un grupo de hermanos apostólicos. Un apóstol me invitó a dar clase en su congregación, ahí en su grupo, más de 200 alumnos. Yo estaba hablando tenía que enseñar sobre el libro de los Hechos. Y fui, como ecuménico que soy, oiga, voy a dar clase a los católicos, no voy a ir a dar clase a los apostólicos neopentecostales. Claro que sí. Y fui a dar clase ahí, y me preparé en el libro de los Hechos, de toda la introducción literaria de Lucas, la época, todo lo que es contexto. Y cuando no fui manejando mi carro porque iba leyendo un poco los libros para introducirme en la clase de ese día. Y de pronto, pues como no podía interpretar esto que dice Hechos capítulo 2, que comunicaban las maravillas. Hasta ahí había leído varios comentarios exegéticos y todos decían que estaban comunicando el evangelio de una manera extraordinaria y que probablemente han hablado de Jesús, pero no me alcanzó la exégesis. Y entonces, pues preocupado, decir, ¿cómo explico esta parte? Que dice que comunicaban las maravillas. Y entonces se me ocurrió, en el auto que iba, era un taxi, yo iba al lado del chofer, leyendo mi Biblia, ¿no? Y pues digo, Señor, ¿cómo es esto que hablaban las maravillas? Y escucho que Dios me dice a mi oído, lee Éxodo capítulo 3. Me fui corriendo a Éxodo capítulo 3 y comencé a leer. Y luego no encontraba nada, Señor, pero ¿qué tiene que ver? Has revelado tu nombre, que te llamas Yahvé, está bien, ¿qué más? Pero sigue leyéndome. Y sigo leyendo cuando Moisés le dice, Señor, yo a nombre de qué voy a ir a hablar con el faraón. Y le dice, ¿qué tienes? Mete tu mano en tu túnica y sácala. Y salió leprosa. Métela de nuevo y otra vez sácala y salió limpia. Y luego dice, ¿qué tienes en tu mano? Mi vara, tírala al suelo y se convirtió en una serpiente. Tómala por la cola y otra vez volvió. Y luego el Señor me pregunta, ¿y eso qué es? Y el texto dice que son maravillas. Entonces le digo, caray, el contexto literario de Hechos capítulo 2, si es verdad lo que mi amigo Eleuterio Uribe en su libro dice que es el nuevo Sinaí, entonces lo que Lucas nos está contando, que hablaban las maravillas, es una reproducción de las maravillas del antiguo Sinaí. Entonces quiere decir que no solo comunicaban el evangelio en términos orales, sino que había una comunicación mayor, una comunicación total, una comunicación incluso en el espíritu, para que la gente pueda, tomado por el espíritu, entender el mensaje del evangelio. Entonces Dios me habló directamente. Y luego ya yo contento porque tenía una visión un poquito más amplia del Éxodo y de la relación con Pentecostés, capítulo 2. Igual pasa con Pedro, ¿eh? Primera de Pedro, una relación con el Éxodo inigualable. Eso lo dicen los grandes biblistas ahora. Bueno, muy bien. Antes de bajar me faltaban como 2 cuadras para llegar con el taxi ahí al local donde daba la clase. Otra vez Dios me habla y siempre se acerca a mi oído y me dice, ¿cómo quieres enseñar? ¿Con mi espíritu o con teología? ¡Uy! ¡Santo Dios! Yo como pentecostal salté ahí donde estaba, en el asiento, y digo, Señor, con tu espíritu. Ni modo. Ya con la teología. La teología yo puedo hablar lo que me han enseñado en los seminarios donde he estudiado, pero yo necesito de tu espíritu. Y comencé a dar la clase. Y ahí estaban todos, ahí iba como en la clase mía era como 50 alumnos, todos en la línea apostólica y profética moderna. Y pues cuando estoy hablando con ellos, de pronto me doy cuenta que todos estaban inclinados, agachados. Y yo pensé, dije, no, pobrecitos,
como la mayoría trabaja y la clase era a las 7 de la noche, así como ahora, están cansados y están durmiéndose. Y pues le dije, hermanos, ya pueden despertarse, estoy hablando. Y en eso se para un alumno y me dice, profesor, disculpe, no es que están durmiendo, están siendo tocados por el Espíritu. ¿Qué? Y comenzaron a levantarse y a orar. Y muchos lloraron. Y yo digo, Señor, ¿y esto qué es? Y me acordé de que Dios me dijo, ¿cómo quieres hablar? ¿Con mi espíritu o con teología? Y era el Espíritu Santo de Dios, que en esa hermenéutica del Espíritu, tocándoles a ellos y hablándole en la dimensión más allá del lenguaje humano que yo les estaba comunicando, haciendo una lectura exegética normal y tradicional. Pero había algo más que simplemente la lectura y la exégesis clásica tradicional. A esto es lo que yo llamo hermenéutica del espíritu. Un paso más allá de la exégesis y de la hermenéutica tradicional, pero sin obviar, sin saltarse, sin dar el salto del exégesis, porque si no, no tendríamos alguna referencia concreta para luego verificar lo que el Espíritu nos está diciendo, hasta qué punto es verdad y hasta qué punto no es verdad, ¿no? Entonces, es necesario primero la exégesis, la hermenéutica, y después entrar en la otra dimensión, más allá de la semiótica incluso, entrar en la dimensión del Espíritu, para decirle, Señor, ¿qué más hay en este texto? Y que mi exégesis y mi hermenéutica ya no dan, ya no aporta. Y abra sus oídos y verá que el Espíritu Santo de Dios le va a llevar a una dimensión más profunda en la Escritura, con los conocimientos de griego y de hebreo que usted pueda tener. Ese sería mi mensaje. Sí, y es muy interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de exégesis, teología, estudios semióticos, en realidad estamos hablando de herramientas que nosotros como seres humanos hemos creado para tratar de comprender a Dios. Y a veces hacemos que eso se convierta en la autoridad en nuestra interpretación, y no es que no tengan su función e importancia, pero al final de cuentas, Dios está por encima de los sistemas hermenéuticos que nosotros hemos creado, y eso es ahí donde nosotros tenemos que entender que no hay ningún sistema hermenéutico que esté por encima de la guianza del Espíritu, y es ahí donde la apertura a la voz divina que se puede manifestar de diversas maneras es importante para poder hacer una hermenéutica del Espíritu. Así es, así es. Este teólogo protestante evangélico, René Padilla, uno de los fundadores de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, hace años escribió un libro sobre hermenéutica, es decir, él condujo este evento, y él hablaba de la hermenéutica intuitiva. Es decir, ¿cuándo se desarrollaron las ciencias bíblicas? Pues a partir de la modernidad. Claro, ya antes han habido grandes biblistas, ¿no? Como Erasmo, el propio Lutero y otros, sí, pero eran unos cuantos. Pero la gran mayoría de la gente de iglesia, ¿cómo vivía el evangelio? ¿Cómo interpretaba las Sagradas Escrituras? Pues con lo que tenía. Y la gran mayoría era gente que no había ido a la escuela o al colegio y no tenían acceso a la Biblia. Entonces, ¿cómo ha vivido la iglesia por siglos y siglos? Con la experiencia del Espíritu. Cuando alguien tiene algún déficit académico, teológico, lo que obviamente le hace el Espíritu es orar y pedir que Dios le ayude. Y Dios ha estado siempre presente. Por eso yo creo en una revelación abierta a partir de las Sagradas Escrituras. La revelación comienza a abrirse cada vez más. Uno lee la Biblia, pero en una primera lectura puede leer toda la Biblia y tienes un nivel de entendimiento. La vuelves a leer, la relees otra vez y tienes otro nivel de entendimiento. ¿Qué es lo que hace que cada vez que leas la Biblia haya un mayor entendimiento? Bueno, primero porque estás releyendo varias veces la Biblia, pero segundo porque tu contexto, tu situación va cambiando también. Lo dicen los biblistas, la nueva teoría hermenéutica contemporánea, que el texto de un día
para otro ya no es el mismo. ¿Por qué no es el mismo? Porque las circunstancias, el contexto hacen que yo vea el texto con otros lentes, con otra situación, desde otra experiencia. Es decir, mi vida cotidiana hace que mi lectura sea cada vez más diferente. Mi relación, mi comunión con Dios, mi comunión en el Espíritu, de alguna forma condiciona mi lectura de la Biblia. Con eso no estoy diciendo que no estudien, ¿eh? Al contrario, como teólogos sabemos que, y yo como profesor de teología por muchos años, más de 40 años, enseñando en seminario, instituto, y siempre tratando de que la gente se forme, nuestra gente pentecostal, que cada vez cada vez hay más gente ilustrada, muy capacitada. Amén. No solamente en el área de teología, sino en tantas ciencias. Cada vez más los pentecostales han pasado de un lugar a otro, es decir, estamos ahora pues llevando a veces la delantera en los estudios bíblicos teológicos, ¿no? Eso no significa que pues, no lo hagamos, ¿no? Siempre hay gente que no va a querer estudiar, ¿no? Tal vez por influjos de las redes sociales actuales, pero como quiera que sea, ahora tenemos mucha mayor facilidad para estudiar, ahora hay seminarios a distancia. Esta pandemia mundial en que estamos viviendo ahora nos ha llevado a utilizar más las redes sociales. Los pastores están predicando por internet y pues los seminarios están dando clases por internet, así que no hay excusa. Y cada vez más estamos usando la tecnología contemporánea para leer. Entonces, de esto estamos hablando, de la revelación, pero del cultivo de las ciencias bíblicas, luego las ciencias históricas. Hay que conocer mucho de la historia del cristianismo en todas sus grandes etapas, la edad antigua, la edad media, baja y alta, la edad moderna, la edad contemporánea. Incluso cuando uno lee un texto de la Biblia y quieres interpretarlo, adecuarlo a la situación, contextualizarlo, no solamente basta con leer el contexto actual, hay que ver cómo este texto, cualquiera que fuera, se interpretó en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna, porque no somos los primeros que estamos frente al texto bíblico. Ya hay muchos que han interpretado el texto, tanto reformadores como católicos también, y ortodoxos y muchos otros. Tenemos que cotejar, por eso las ciencias bíblicas, las ciencias históricas, las ciencias dogmáticas, aunque está un poco ha caído un poco de los privilegios de la teología dogmática, la apologética, que ustedes difunden mucho ahí en Kerigma Publicaciones, ¿no? Y bueno, está bueno la ética y la estética y la filosofía y todas las ciencias, todos los conocimientos humanos que son necesarios. ¿Cómo y por qué usó el Espíritu Santo a Pablo? Por todos los conocimientos que tenía, era un universitario egresado de la Universidad de Tarso. En cuanto más nos formemos y nos eduquemos, pues más vamos a ser usados en otros niveles y en otras áreas por el Espíritu Santo de Dios. Sí, muy interesante. Mire, le vamos a hacer una última pregunta para poder concluir, pero esta pregunta es interesantísima, en mi opinión, porque usted menciona el kairos pentecostal, menciona la praxis pentecostal y lo que el doctor Sullivan afamó, que es el patos y el ethos pentecostal. ¿Qué nos podría decir sobre eso? Sí, yo lo que en mi libro he propuesto, y tal vez algunos piensen que el libro tiene tres partes. Primero discute qué es Pentecostés y cómo se vivió Pentecostés, luego la pentecostalidad y luego los pentecostalismos. Incluso tengo un capítulo de taxonomía de los diferentes, la clasificación de los diferentes pentecostalismos. Este libro de Principio de Pentecostalidad no es un libro solamente de lectura teológica de Pentecostés o de opinión. En realidad quiso crear un sistema de pensamiento sobre la pentecostalidad. Entonces no hablo solo del principio pentecostal. Ese principio tiene que vivirse en la práctica. La práctica de todos aquellos que viven la pentecostalidad, que va más allá del confesionalismo y del denominacionalismo, católicos, protestantes, ortodoxos, cristianos, judíos, incluso musulmanes, que vivan la experiencia con el Espíritu de Dios, tienen una práctica, es decir, se ve en consecuencia una praxis
Se vuelve una praxis, ya no es solo una teoría, es también un modo de vivir, un modus vivendi. Y a eso es lo que yo llamo la praxis pentecostal. Luego hablo del kairos pentecostal. Estamos viviendo la era del Espíritu. Ya desde el siglo XII los franciscanos, Joaquín de Fior y otros, hablaban de la era del Espíritu. Esa era que empezó con Pentecostés, no termina hasta la segunda venida de Cristo, la parucía, donde Dios, Cristo Jesús, establecerá definitivamente su reino. Pero su reino ya está creciendo cada vez más y estamos yendo hacia la culminación definitiva de ese reino, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que estamos en el kairos, en el tiempo de Dios. El kairos, como ustedes saben, es el tiempo oportuno de Dios, a diferencia del cronos. El cronos es la historia lineal, la historia cronológica, el tiempo cronológico, y estamos en el siglo XXI. Pero la iglesia empezó en el siglo I, no tal. Es una ética de solidaridad con los más necesitados, con los deprimidos de la población. Eso que Lucas dice que en aquellos días no había pobre entre ellos, porque los que tenían más vendían sus propiedades, traían a los pies de los apóstoles y los repartían entre todos. Esa solidaridad orgánica, eso es la ética pentecostal, una ética solidaria, una ética que se compromete con los más necesitados del mundo, y hacia allá vamos. Esta pandemia nos está unificando a todos. Entonces, ahí ahora estamos viviendo el tiempo donde la praxis pentecostal, el kairos pentecostal, o como decía nuestro amigo Sullivan, allá en Puerto Rico, escribió el libro cuando estaba en Estados Unidos, pero he tenido oportunidad de conversar con él varias veces ahora en Puerto Rico. Él habla de ese pato, de ese sentimiento, de esa pasión y de ese sufrimiento que lo vivimos en carne propia, los que somos pastores, líderes, misioneros, cristianos, ese patos intensificado, el sufrimiento que nos ayuda a entender y a llevar en nuestro cuerpo las marcas del sufrimiento de Cristo. Ese es el patos. Y el etos es la manera de ser pentecostal aquí en Perú, como ustedes allá en los Estados Unidos. Ese es el etos pentecostal, de donde viene ética pentecostal. Amén, amén. Bueno, el tiempo avanzado, hemos llegado ya al final de nuestro diálogo. Yo creo que vamos a tener que continuarlo porque ha sido un diálogo sumamente interesante, así que esperamos contar con la presencia del doctor Bernardo Campos en un futuro nuevamente para dialogar más sobre algunos aspectos del pentecostalismo que vale la pena explorarse, poder repensar el pentecostalismo, más que nada. Entonces creo que ha sido muy, muy gratificante. Bueno, Jorge, algunas palabras para despedirte antes de darle al doctor Campos un tiempo para que se despida de nuestros hermanos. Sí, de nuevo a Jesús, a ratificar sí, la emoción y el honor de haber estado en esta transmisión, de verdad escuchar al doctor Campos es genial porque tiene... es de ese tipo de personas que yo digo que tiene mucho que decir y a veces, lamentablemente, y sobre todo en esta época de redes sociales, a veces la gente escucha a los que menos tienen algo que decir. Y porque, bueno, generalmente a veces esos que no tienen nada que decir son los que más están vociferando y diciendo un montón de tonterías. Y bueno, eso es lo que la gente escucha, ¿no? Pero personas como el doctor Campos, que como él dice, quizás en Latinoamérica no es tan conocido como debería ser por su trayectoria y por lo que ha hecho. Incluso, y hago un paréntesis anecdótico, justamente mi esposa me preguntó hoy, me dijo, wow, este hermano Campos se ve que es una persona de alto nivel. Y yo le digo, sí, la cuestión es que en Latinoamérica, bueno, está esa mala, esa enfermedad de darle más atención a los que no hay que darle atención, ¿no? Entonces, por eso digo que para mí un honor haber estado acá tanto contigo, Jesús, como obviamente con el doctor Campos. Sin duda. Sin duda. Doctor Campos, algunas palabras finales y despedirse de la audiencia, por favor. Sí, como no, para agradecer a Querigma Publicaciones, que hay un buen augurio para Querigma. Yo leo los comentarios de
lectores de Querigma, y de cada vez que sale un libro, hay gente que lo dice en un tono muy gracioso. Dios mío, ¿hasta dónde más van a salir tan buenos libros de Querigma? Me voy a quedar sin dinero, porque tratan de comprar los libros. Estamos esperando, pues acá en Perú, para que poder distribuir también en Lima, Perú, los libros de Querigma. Hay mucha gente que me pregunta cómo puedo acceder. Yo les mando a la página de Querigma Publicaciones, y también por Amazon.com, donde pueden comprar los libros, ¿no? Pero ahora la dificultad es que por esta pandemia, pues ahí se ha retrasado un poco, pero gracias a Querigma, gracias por esta visión que Dios te dio para publicar y difundir no solo pensamiento pentecostal, sino pensamiento protestante, evangélico en general, y pues instruir a la comunidad teológica internacional. Pronto vas a ir más allá de Europa, Asia, África, Oceanía, por lo menos en los diferentes idiomas donde se habla. Muchas gracias, y que Dios los bendiga a todos ustedes y a toda la comunidad que se está sumando a Querigma Publicaciones. Bendiciones. Muchas bendiciones a todos ustedes, doctor Campos, muchas gracias, doctor hermano Hostos, muchas gracias. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga a todos. Abrazos. Muchas gracias, hasta luego.